con esta charla, esta plática de tipos de afrontamiento psicológico frente al COVID-19. Y es una charla que tiene como objetivo proponerles algún ejercicio para que podamos ir comprendiendo estos modelos y que pueda serles útil a su vida, a la vida cotidiana. Entonces, pues comenzamos con esta premisa que quiero compartirles. Insisto, si les van surgiendo preguntas o dudas o inquietudes, pueden hacerlas en el chat general y vamos a ir recopilando estas preguntas y al final daremos unos minutitos para contestar en la medida de lo posible estas preguntas, estos cuestionamientos. Y también les pido que tengan a la mano, si es posible, una hoja o un cuarto de hoja de papel y un lapicero o un lápiz, porque les voy a proponer un ejercicio para explicarles estos dos enfoques o estos dos modelos que traigo para compartirles. Y quiero empezar esta charla con esta premisa que es: el cerebro no distingue entre realidad o ficción. Quisiera hablar un poco acerca de por qué pongo esta frase como premisa. Cuando ustedes van al cine, por ejemplo, o iban, ustedes frente en la pantalla tenían una ficción, es decir, algo que no está sucediendo. Sin embargo, el cerebro no distingue qué es una ficción y empieza a tener una respuesta fisiológica. En algunos casos nos empiezan a sudar las manos, en otros la frecuencia cardíaca aumenta, quizá empezamos a sudar o se nos empiezan a llenar los ojos de lágrimas. Y esto sucede frente a una ficción. El cerebro no hace esta distinción entre, ay, caray, esto que yo estoy viendo no es realidad, así es que mi sistema biológico no tendría por qué reaccionar a esta situación. Quiero comenzar con esta premisa porque a veces en lo cotidiano nos sucede algo similar. Frente a una ficción, que puede ser incluso un pensamiento, nuestro sistema biológico reacciona como si fuera una situación real. Y quiero proponerles este ejercicio que me parece que es el elemento fundamental de esta plática, de esta charla. Si se atreven a hacerlo, seguramente van a encontrar algunos elementos y van a poder conectar con estos modelos o estos tipos de afrontamiento frente a las situaciones estresantes. El ejercicio es muy sencillo, en realidad la propuesta es escribir en una hoja de papel, como les pedía, en un cuarto de hoja, escribir una situación de su presente que para ustedes represente un conflicto o una amenaza. Entonces, ese es el ejercicio. Que ustedes puedan escribir en este cuarto de hoja una situación de su presente que pueda representar para ustedes un conflicto o una situación amenazante. Procuren utilizar todo el espacio. ¿Quieres la compu? Ahorita la presto para menos 4. Queda nada más para la. ¿Ya se peinó? Para la exposición de la boca. Así de doña Tania. Me peiné para la foto. Bien, para quien se va integrando, estamos haciendo un ejercicio en el que les propongo que en un cuarto de hoja de papel anoten una situación que para ustedes represente una situación conflictiva o una amenaza. Ya que tienen este papel frente, les voy a pedir que lo coloquen frente a ustedes y ahora, para continuar con el ejercicio, lo hagan una bolita. Háganlo una bolita. Recuerden, la premisa es que el cerebro no distingue entre realidad o ficción. Y les voy a pedir que estén muy atentos, muy atentas de su cuerpo, de lo que le pasa a su biología con este ejercicio que desde luego es una ficción, pero seguramente algo va a generar en su biología.
Les voy a pedir que acerquen lentamente esta bolita al área de su boca sin tocarla. Y perciban qué le va pasando a su boca, qué le va pasando a su cuerpo, poco a poco. Lleven esta bolita al área de su boca sin tocar su boca. Y perciban qué les pasa a nivel corporal. Mírenla, acérquenla. Y esta bolita representa lo que para ustedes es un conflicto o una situación amenazante. Ahora les voy a pedir que alejen esta bolita de su cuerpo y la pongan a una distancia en donde su cuerpo esté cómodo. Y perciban también qué es lo que les pasa a ustedes, qué es lo que le pasa a su cuerpo. Si detectan algún malestar, si detectan algún cambio importante y significativo, tomen conciencia. Y ahora otra vez les voy a pedir que acerquen esta bolita poco a poco, lentamente. Para quien se atreve a hacer este ejercicio, seguramente se está dando cuenta de algo, está percibiendo algo. Y si quieren continuar como percibiendo y revisando a dónde les lleva este ejercicio, les sugiero que sin tocarlo, sin tocar esta bolita, llévenlo a, por ejemplo, el estómago. Sin que esta bolita toque su cuerpo. Y perciba qué siente su cuerpo. Si hay una sensación clara. Y ahora les sugiero que lleven poco a poco esta bolita, a lo mejor a la frente, y a ver qué les pasa. Respiren. Y ahora alejen esta bolita que representa esta situación conflictiva, esta amenaza o este depredador, hasta donde su cuerpo vuelva a sentirse cómodo. Ahora, voy a pedirles que suelten esta bolita, no la tiren, no la rompan, no la escondan, déjenla en un lugar en donde para ustedes y para su cuerpo sea cómodo. ¿Okay? Si necesitan levantarse y dejarla en un espacio, si necesitan ponerla en otro lado, también pueden hacerlo. Entonces, recuerden, tenemos la premisa, el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Este ejercicio es escribir en una hoja, en un cuarto de hoja, una situación de su presente que para ustedes represente una situación conflictiva o una amenaza. Ahora, ¿qué cambios experimentaron a nivel corporal? Esto es importante porque nos va a dar el preámbulo para el primer tipo de afrontamiento. Quizá experimentaron, y nos vamos a enfocar solamente en el aspecto físico, en el aspecto corporal, en el nivel biológico. Quizá experimentaron incomodidad o comodidad, tensión en hombros, hormigueo, frío, calor, opresión, malestar, hueco en el pecho, vacío en el estómago, sudoración en las manos, tensión en la mandíbula, contracción en el ano. Todo esto corresponde a respuestas fisiológicas frente a una situación estresante o a un depredador. Recuerden, y ustedes lo saben mejor que yo, que el cuerpo tiene un sistema que actúa de manera autónoma frente a una situación estresante. Este sistema se le conoce como el sistema nervioso autónomo, que se divide en sistema parasimpático y sistema simpático. Cuando nuestra biología, nuestro cuerpo entra en una situación estresante, de manera automática se activa el sistema que desde luego nos va a proteger, nos va a permitir sobrevivir.
Como el cerebro no distingue entre realidad y ficción, esa es la premisa que yo les propuse, y la bolita que hicimos se convirtió de manera simbólica en este depredador, en esta situación conflictiva, en esta amenaza, cada que lo fuimos acercando poco a poco a nuestro cuerpo reaccionó probablemente, si tuvieron conciencia corporal, reaccionó frente a esta situación estresante o amenazante. Y de manera inmediata reaccionó con todos sus sistemas. Es un cambio evolutivo, el sistema que nos ayuda a defendernos y a sobrevivir, es un cambio a lo largo de la evolución que nos mantiene con vida. Y ese es el modo de supervivencia, en donde toda nuestra biología se enfoca en sobrevivir. Y lo hace a través de 3 procesos. Si hay suficiente energía vital, entonces ataco. Si hay suficiente energía vital, pero no tanta para atacar, entonces huyo. Y si no hay energía vital para atacar ni para huir, entonces me paralizo o me escondo. Es decir, el modo de supervivencia nos va a invitar, como el nombre lo dice, por sobrevivir, a atacar, a huir o a escondernos. Este es un modo en el que generalmente reaccionamos sin conciencia. ¿Por qué? Porque entra el sistema nervioso autónomo con el sistema parasimpático, que es el acelerador, como yo lo puedo mirar desde el aspecto psicológico, y el objetivo es que nosotros podamos sobrevivir. ¿Cuáles son las emociones que encontramos en este estado de supervivencia? Pues encontramos emociones como la rabia, la frustración, el miedo, el sufrimiento, la impotencia, la preocupación, la ansiedad y la angustia. Quizá estas emociones le están siendo conocidas en estas épocas. ¿Por qué? Porque son emociones que sobre todo nos van a ayudar a sobrevivir. La rabia, por ejemplo, nos ayudará a atacar al depredador. Ahora, ¿qué sucede cuando el depredador lo tenemos, como hablaba con alguno de ustedes en alguna llamada? ¿Qué pasa cuando el depredador lo tenemos a la vuelta de la esquina? ¿O qué pasa cuando el depredador lo tenemos en nuestro centro de trabajo? Desde luego, nuestro sistema va a entrar en un estado de tensión constante, porque está expuesto constantemente a este depredador que puede ser real o simbólico, y nuestro cuerpo inmediatamente va a entrar en un estado de supervivencia. ¿Por qué? Porque es un estado que nos va a permitir mantenernos en vida. Y entonces toda nuestra atención se va a centrar en sobrevivir. Y entonces todas nuestras conductas, todos nuestros hábitos van a estar, y todos nuestros sistemas van a estar pues dirigidos a la supervivencia. Si esto les suena conocido es porque seguramente han estado en este primer tipo de afrontamiento. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para pasar al siguiente tipo de afrontamiento? Y además, ¿cuál es ese tipo de afrontamiento? Bueno, pues el tipo de afrontamiento que les propongo es el modo creativo. ¿Qué significa esto? Bueno, si el hábitat es favorable para el sistema, entonces las células van a elegir crear, reproducirse o perpetuarse. Eso ya lo saben. Es decir, si el sistema, que hablo del sistema biológico, no está en una situación estresante, va a optar por crear, reproducir o perpetuarse. Va a tener energía para estas situaciones. Pero si el sistema está en modo de supervivencia, toda su atención y su energía va a estar enfocada en sobrevivir. Ahora, ¿en qué consiste el modo creativo? Y ese es nuestro trabajo, al menos en esta charla, o es la propuesta que yo intento hacerles. Porque, primero, y lo vamos a ver un poco al final, tenemos que conectarnos con ser conscientes de en qué modo estamos. Porque el modo de supervivencia se puede activar incluso con un pensamiento. Incluso se puede activar con una bolita de papel.
que en realidad es una situación simbólica. Y si yo pienso, ya llegó el depredador, o lo que yo percibo como depredador, solo con un pensamiento, mi sistema se activa y empieza a pensar en el futuro, establecer nuevos escenarios, porque eso implica el modo supervivencia. Yo pienso en el futuro, que es un acto compulsivo, pienso y pienso y pienso en el futuro, tratando de establecer escenarios en donde yo pueda encontrar las mejores herramientas y así sobrevivir. Y esto me lleva a segregar sustancias y me lleva a activar un sistema que sobre todo va a buscar mi supervivencia, o la supervivencia del sistema. Entonces, nuestro trabajo es tomar conciencia de cuántas veces, y tomar conciencia es darnos cuenta, tomar conciencia es estar alertas de cuántas veces a lo largo del día todo mi sistema se centra en modo supervivencia, porque este es el primer paso en este trabajo terapéutico que yo les propongo. Primero, reconocer cuántas veces y de qué manera nos vamos al sistema o al modo de supervivencia, porque en ese momento tendríamos que detenernos y entrar entonces al modo creativo. ¿Qué es el modo creativo desde una perspectiva psicológica? Bueno, en el modo creativo, y esto yo lo aprendí en la red de empresarios en la que estoy, comprendí la planificación o la planeación en términos de escenarios y en términos de escenarios catastróficos. Y este es otro ejercicio que yo les propongo. Imaginen el peor escenario, el escenario catastrófico de aquella situación amenazante. ¿Qué podría ser lo peor que podría pasar? Es decir, si de por sí nuestro cerebro, nuestro sistema se activa para lo peor, echemos mano de esto. Y si me doy chance de anotar, ¿qué sería lo peor? ¿Cuál sería el escenario catastrófico de esta situación? Y además lo enlisto, ¿no? Podría suceder que perdí el trabajo, que en nuestro caso ya no tengo pacientes, que tendría que sacar a los hijos de la escuela o que ya no tendría dinero para pagar la hipoteca o incluso no tener que comer y establecer ese escenario. Alguien podría decir, pero a ver, espérame, si tú me estás planteando este escenario, me estoy entrando en más ansiedad y lejos de ayudarme me está perjudicando. Estamos jugando al juego del modo supervivencia, porque de por sí estamos jugando ese juego. Aprovechémoslo, echemos mano de este juego. Ya que tenemos el peor escenario, y esta es la estrategia, ya que tenemos el peor escenario, entonces ahora sí podemos activar a nuestra biología y ponerla en modo creativo. ¿Qué significa poner a nuestra biología en modo creativo? Y ese es el siguiente enfoque que les propongo. ¿Por qué? Porque hace un momento les decía que los sistemas se anticipan. El sistema biológico, la biología, con todos sus sistemas, se anticipan, porque es el mecanismo que nosotros utilizamos para sobrevivir. Anticipar escenarios en términos de tiempo, lugar y espacio. ¿Cuánto tiempo necesito para salvarme? ¿A qué espacio necesito correr o huir para no morir? ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? Entonces, si el sistema se anticipa, vamos a echar mano o vamos a utilizar este mecanismo a nuestro favor. Entonces, si planteamos esta situación catastrófica, podemos anticiparnos, ojo, sin que esté sucediendo la cosa. Ahora, vamos a poder hacer una desidentificación de la situación crítica. Vamos a poder ponerlo en el futuro, un poco como poníamos la bolita. Lo que yo les propongo es, dejen la bolita tan lejos como a su biología ya no les afecte, ya no le esté afectando, ya no tenga un impacto. Lo mismo es con este nuevo modelo de afrontamiento. A ver, dejemos esta situación estresante un poco a lo lejos y, sobre todo, poniéndola en el peor escenario para hacer una desidentificación. Otro elemento que nos propone este modelo de afrontamiento es cómo nuestros sistemas están diseñados para centrarnos en solucionar una cosa, pues nosotros vamos a generar estrategias para solucionar aquello. Es decir, a ver,
Si yo me quedo sin pacientes, y ese es el peor escenario, ¿cuál podría ser la solución? Al menos 10 soluciones creativas frente a este escenario. Bueno, si yo me quedo sin pacientes, a lo mejor podría dar sesiones en línea, dar conferencias Zoom, hacer una aplicación para atender a consultantes, pero a lo mejor tengo otras habilidades. Tengo habilidades para vender, por ejemplo, y entonces armo una red de apoyo y me pongo a vender insumos o me pongo a vender, ahora creo que es un modelo de negocios que muchos han ocupado, me pongo a vender cubrebocas, me pongo a vender guantes, es decir, frente a este escenario que puede sonar catastrófico, ¿qué es lo que yo voy a hacer para anticiparme a esta situación que si bien todavía no está sucediendo, pero es una posibilidad para que mi cerebro, en lugar de quedarse en modo supervivencia, que es lo que generalmente hacemos, lo pongamos a trabajar en modo creativo. Y entonces así generamos posibles soluciones. Probablemente ustedes, porque eso es lo común, van a decir, como me pasó a mí cuando hice este ejercicio, no, pero eso es imposible. Por ejemplo, cuando empezó esta contingencia, yo decía, porque además soy un ferviente de dar terapia presencial, y yo decía, imposible que la terapia se pueda dar uno a uno. Un médico decía, imposible que yo pueda escuchar el latido del corazón, o que yo pueda, sí, claro, tienes razón, quizá algunos elementos no van a poder satisfacerse con este enfoque, pero habrá otros, muchos, que sí podamos generar estas posibles soluciones. Cuidémonos, porque entonces una parte de nosotros se va a negar a encontrar posibles soluciones y se va a quedar o se va a querer quedar con el enfoque que hemos conocido. Recordemos que toda situación crítica nos obliga como mecanismo de evolución a ir hacia adelante, a reconocer nuestros recursos y evolucionar. Bueno, recuerden que aquel ser que no evoluciona, pues muere. Y entonces esta es una oportunidad para, frente a este enfoque, evolucionar. Esto nos genera nuevas formas de afrontamiento a la situación, que bien la hemos maximizado, que bien la hemos puesto en un elemento catastrófico, pero nos va a dar nuevas herramientas, nuevos elementos, nuevas formas para enfrentar o afrontar esta situación. Y frente a soluciones, esto es muy importante, frente a soluciones el cuerpo se empieza a relajar y habrá más energía vital disponible para ejecutar estas soluciones. Si mi cuerpo está todavía en modo supervivencia, la energía vital se va a ocupar para, recuerden, esconderme, huir o atacar. Pero si empiezo a encontrar soluciones, entonces mi energía vital va a estar destinada a generar, crear, proponer, desarrollar ciertos escenarios que puedan ser útiles. Ahora, con esto, nuestro sistema se conectará con emociones elevadas como el amor, la gratitud, la dicha, la inspiración, la bondad, la empatía, la solidaridad y la certeza. A diferencia de cuando estamos en modo supervivencia, que se activan emociones, recuerden que las emociones son formas de supervivencia, es decir, el enojo nos va a servir para defendernos, el miedo nos va a servir para protegernos, la tristeza nos va a servir para ir hacia adentro, son formas en las que nosotros nos podemos proteger. Aquí, en este nuevo modelo, o en este modelo que propongo, es conectarnos con estas emociones y entonces nuestro cuerpo se va a relajar y así tendremos más energía para hacerle frente a estas situaciones. Ahora, con esta idea ya tenemos los dos modelos o los dos enfoques que quiero proponerles. Por un lado, el enfoque que es el modelo de supervivencia. El modelo de supervivencia nos lleva a atacar, huir o escondernos y toda nuestra energía se va a centrar gracias a estos mecanismos que nosotros tenemos automáticos como el sistema nervioso parasimpático en mover nuestros sistemas, ya sea para dilatar a la pupila, bombear más sangre a nuestras extremidades y entonces poder adelantarnos y correr. Esto corresponde al primer tipo de afrontamiento. Es un afrontamiento biológico, es un afrontamiento que ya conocemos, pero si no somos conscientes,
Ojo, porque una bolita de papel nos puede generar a nivel biológico las mismas reacciones fisiológicas que un depredador, incluso cuando no esté presente. Y aquí recuerdo la premisa de un inicio. El cerebro no distingue realidad o ficción. Incluso con una bolita de papel empieza a generar en el sistema fisiológico pues reacciones. Ahora, el otro modelo es el modelo creativo, que implica, por un lado, ponernos en una situación extrema, ir de manera simbólica a este lugar con todas las posibilidades y entonces empezar a generar situaciones, generar soluciones, establecer nuevas formas de afrontar la situación para comenzar a hacerlo diferente. La única diferencia entre estos dos enfoques es la toma de conciencia. La toma de conciencia tiene que ver con darnos cuenta bajo qué modelo estamos enfrentando la realidad. Estoy en modo de supervivencia y mi cerebro está rumiando cómo voy a pagar esto, cómo va a suceder esto, y qué tal que pasa lo otro, y si entonces sucede esto, y entonces toda mi biología empieza a tener una repercusión a nivel fisiológico. Por el otro lado está el mismo modelo, es decir, pensar de manera compulsiva en una situación que todavía no está pasando, pero utilizarla a nuestro favor. Y utilizarla a nuestro favor es, como les decía, poner una situación extrema y a partir de ahí empezar a generar soluciones frente a esta situación. Ahora, yo les propongo también que si esto lo hacen en pareja o en familia, es mejor, dará un mejor resultado. ¿Por qué? Porque vivir en soledad las situaciones críticas aumentan los estados de tensión. Entonces, mi propuesta es que si ustedes viven en pareja, si ustedes tienen hijos mayores, adultos, reúnanse y propongan, a ver, chicos, chicas, a ver, pareja, esposo, esposa, vayámonos a la situación más catastrófica. ¿Qué es lo que pudiera pasar? Y este es un ejercicio, si bien a nivel de empresa, porque es para los directivos que estamos a nivel dirección y en donde tenemos que tomar decisiones, es ¿qué sería lo peor que puede pasar? Si es un ejercicio a nivel empresa, seguramente funciona a nivel personal. ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? Y entonces ponemos a nuestros departamentos, por así decirlos, a trabajar en función de esta propuesta. Si yo lo hago en pareja, en familia, y decimos, a ver, ¿cuál es el peor escenario? Si sucede esto, ¿cuáles podrían ser las soluciones? ¿Qué podrías hacer tú? ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué podrían hacer los chicos? ¿Cómo podríamos gestionarnos? ¿Cuál sería el plan B? ¿Cuál sería el plan C? ¿Cuál sería el plan Z? Para que entonces tengamos elementos y entonces accionemos y no nos quedemos solamente en esta compulsión, en este como pensamiento compulsivo sin hacer absolutamente nada. Y entonces la propuesta frente a esta situación, que era lo que les decía también hace un momento, es el yo testigo o el yo observador. Y esa es, pues, el trabajo, la tarea que tenemos, pues, no solamente en esta situación crítica, sino en las situaciones críticas que se nos presentan a lo largo de la vida. El yo testigo o el yo observador es esta capacidad, al menos en este enfoque, de decir en qué modo me estoy viviendo. Me estoy viviendo en un modo supervivencia, en donde lo único que quiero es atacar, esconderme o huir, y todo mi sistema biológico está segregando sustancias para la supervivencia, o me quiero vivir en este yo testigo, me quiero vivir desde una posibilidad para generar nuevas posibilidades, nuevos planteamientos, nuevas oportunidades. Esto lo generamos gracias al yo testigo. Y se tiene que desarrollar y es parte del proceso terapéutico. Entonces, a manera de resumen, y para conocer también las inquietudes, porque me parece que en teoría suena bastante interesante, pero llevarlo a la práctica tiene un grado de implicación y vamos a ver por qué. Para ir cerrando, solamente quiero mencionar, como a resumen, dos tipos de afrontamiento. Un tipo de afrontamiento que es de supervivencia y un tipo de afrontamiento que es creativo.
En el tipo de afrontamiento de supervivencia, nuestros sistemas se enfocan y utilizan toda su energía para que no entremos en una situación crítica y así no morir. Y en el otro enfoque utilizamos todos nuestros recursos porque la energía vital está liberada y los ponemos al servicio de nuevas soluciones. Quizá me pueda meter en un terreno crítico cuando les voy a decir esto. Tengo un padre médico, un hermano médico, una hermana médica, doctora, y lo que sé es que se han vivido y han construido su identidad a partir de este rol de ser médico. Y a veces esta situación nos puede estorbar un poco. ¿Por qué? Porque si solamente me identifico con un rol, voy a perder la posibilidad de avanzar o crear o identificarme en otros roles, y esta es una gran oportunidad. Cierro este comentario, y, insisto, es todo un trabajo como para decir, sí, yo me dediqué a esto, llevo tantos años en esto, pero si estoy en esta situación, ¿qué otras estrategias puedo generar o puedo crear? Y entonces ahí se empieza un trabajo más de conciencia, un trabajo más de creación, y un trabajo más allá de supervivencia, de poder hacerlo y comenzar a hacerlo diferente. Entonces, paro de compartir pantalla y me voy a pantalla abierta para que veamos las preguntas, veamos los comentarios y entonces sí podamos socializar más esta sesión. Les sugiero, no sé, doctor Adolfo, si está ahí, pudiera abrir su micrófono y compartir las preguntas que a lo largo de la sesión pudieron surgir. Bueno. Sí. Sí, pues mira, agradezco antes que nada los puntos que nos dices. Yo me pongo a pensar los que convivimos directamente tal vez con esta situación del coronavirus. Muchos de nosotros tal vez optamos por decir, bueno, yo quiero vivir aparte para no contagiar o para no ser portador de la enfermedad y evitar sentir tal vez la culpa y el pesar de que yo llevé la infección a mis familiares. Entonces, de por sí, nosotros, bueno, tal vez muchos de nosotros no estamos en contacto directo, pero sí vivimos, o bueno, sí vivo, porque yo Adolfo, vivo con el miedo de decir, bueno, puedo ser el portador de la enfermedad, puedo llevarlo a mi casa y es un miedo presente y real. Es esa bolita de papel que tengo todo el tiempo y que sí me genera mucho sentimiento de supervivencia. Sí. ¿Y qué hacer con eso? Pienso yo, porque a lo mejor en esta bolita muchas de ustedes pusieron pues este miedo de contagiar a los suyos, de contagiar a sus familiares. ¿Qué hago con esto? Porque ese es el trabajo. Y esto nos esconde, por eso yo les decía, no lo rompemos, no lo hacemos a un lado, no lo escondemos, no hacemos como que no está pasando. Lo que hacemos con esto es atravesarlo. Pero generalmente nos cuesta vivir nuestras emociones de entrada. Recuerdo, y lo pongo en este panel porque me parece interesante, cuando mis hermanos estudiaban medicina, llegaban a la casa y en la comida, en la sobremesa, hablaban, no, pues que hoy se murió un paciente en tal, ¿no? Hoy la pérdida o el feto en tal. Y yo, estudiando psicología, claro, percibía que un poco cerraban este sistema emocional para no sentir todo lo que estaban experimentando. Entonces, si de por sí nosotros tenemos una complicación para explorar, para ir profundo a nuestras emociones, me parece que el ambiente médico todavía tiene como un doble trabajo, porque no es solamente negar mis emociones, sino que además con lo que está viviendo la otra persona, pues tengo que poner una barrera emocional para que a mí tampoco me afecte. Entonces, la propuesta con lo que dice doctor es, ¿qué hago con esto? Si esto es miedo, tendría que atravesar el miedo. ¿Y qué es atravesar el miedo? Es dejarme vivir el miedo.
Porque una vez que me doy permiso de vivirlo, y hay algunas técnicas terapéuticas para vivirlo, queda la energía liberada para que entonces mi sistema no solamente esté pensando en esta situación, y entonces pueda acceder a otro tipo de mecanismos, a otra manera de afrontamiento de la situación. Pero eso es real, que la emoción puede estar aquí, es real, y la manera en la que tenemos que hacer es trabajarlo. Ojo, el miedo se vibra, el enojo se expresa a través de movimientos y la tristeza se llora. Es decir, cuando uno va hacia adentro, llora. Pero, bueno, como generalmente no sabemos estas respuestas, que son unas respuestas frente a cada una de las emociones, recordemos que tenemos 5 emociones básicas, podemos tenerlo más claro con la matea: miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Si no reconocemos cuáles son las necesidades de cada emoción básica, muy probablemente las vamos a pasar por alto, no las vamos a escuchar y no vamos a saber cuál es el mensaje que trae. Cuando tenemos miedo, la necesidad es protegernos. Cuando hay enojo, la necesidad es defendernos. Cuando hay tristeza, la necesidad es tomarnos un tiempo, ir hacia adentro. Cuando hay alegría, la necesidad es vivificarnos, y cuando hay afecto, la necesidad es vincularnos. Entonces, creo que sí, parte de nuestro trabajo es, si una situación estresante corresponde a una emoción, nuestro trabajo es, pues, atravesar esta emoción. Y espero que esta respuesta haya sido útil, doctor. Sí, gracias. Mire, aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta y nos dice una compañera, doctora, dice, ¿cómo explicarle a los niños estos modos o cómo hacer que lo entiendan con un ejemplo? Si el adulto no lo entiende, al niño le va a costar más trabajo entenderlo. Si el adulto no puede procesar sus emociones, al niño le va a costar más trabajo procesar sus emociones. ¿Por qué? Porque esta frase que bien conocemos, ¿no? El ejemplo arrastra. Y si yo tengo miedo y me hago el fuerte, o si yo tengo ganas de llorar y me limpio las lágrimas, mi hijo lo que va a entender y comprender es: parece que en esta casa está prohibido sentir miedo o llorar, o enojarse incluso. Y entonces la manera en la que yo tengo que hacer, o para gestionar mis emociones, es reprimirlas y guardarlas. Entonces la propuesta frente a esta pregunta es que en la medida en que yo adulto pueda expresar mis emociones, de entrada reconocer mis emociones, ¿no? Ahora que decía, ¿no? A mí sí me da miedo, pero ¿cuántos en este grupo se atreven a decir: oigan, yo también tengo miedo? O a mí me está dando tristeza, o incluso darse el permiso de llorar por un colega que ha fallecido. ¿Cuántas personas se han permitido vivir estos procesos de duelo? Pues quizá muy pocas. Y entonces, si yo no tengo esta capacidad para enfrentarlo desde la parte emocional, quizá tampoco voy a tener estrategias para hacérselo saber a mis hijos. El tema de las emociones no es un pizarrón que se enseñan las emociones. El tema de las emociones es la capacidad que yo tengo para vivir las emociones y, por lo tanto, enseñarle a los míos cómo transitar estas emociones. Y es un reto sobre todo del adulto. Espero también que esta respuesta haya sido útil. Sí, gracias. Mira, aquí nos hace una pregunta otra compañera, la doctora Aurora Mesa, y nos dice algo que ya habíamos platicado como mesa directiva en algunas ocasiones. Parece que estamos viviendo dos realidades. Una realidad del hospital, en donde vemos realmente que las personas mueren, que están hospitalizados, claro, y otra realidad en donde tal vez compañeros no tienen esta oportunidad o esta como la imperiosa necesidad de ver de frente esto que ni siquiera se ve, ¿no? Y salimos porque tenemos que salir a trabajo y de repente vemos que hay mucha gente que está como si nada sucede. Y ahí nosotros entramos en conflicto y nos pregunta la doctora, ¿cómo podríamos manejar estas dos realidades? Pues uno puede manejar su realidad, no la realidad del otro. Y claro, puede ser que yo salga y me enoje, ¿no? Y además entre en impotencia.
y además quiera bajarme y hacerles la explicación de por qué están en la calle, pero esa es su realidad. Y ahí no puedo hacer mucho. ¿En dónde sí puedo hacer mucho? En mi realidad. ¿Cómo gestiono yo esto? ¿Cómo gestiono yo la impotencia? ¿Cómo gestiono la incapacidad? ¿Cómo gestiono el miedo? ¿Cómo gestiono? Y me parece que esta es la manera en la que podría responder esta pregunta. No puedo mirar la realidad del otro. No puedo hacer nada por la realidad del otro. Es un poco como sucede. Yo lo veo mucho en el terreno de las parejas, ¿no? Quiero que mi pareja cambie. Pero espérame, si tú no haces algo al respecto, por más que tu pareja cambie, pues la realidad no va a ser diferente. Y un poco lo que a mí me guía es que en la medida en que puedo cambiar yo, el otro va a cambiar. En la medida en que puedo ser consciente yo, el otro puede ser más consciente. Y es regresar la responsabilidad a cada uno o a cada una de nosotros o de nosotras, en el ámbito en el que cada quien se maneje. Y esa sería la aportación frente a estas realidades. Desde luego, hay tantísima gente que también desde su realidad dirá, oigan, pero yo no tengo ni qué comer y tengo que salir, ¿cómo me piden que me quede en casa? Y esta es otra realidad, tan válida como la realidad del otro profesionista, como tan válida como la realidad del empresario, tan válida como, es decir, pero frente a esas realidades, en la única en la que yo puedo ejecutar, de la que yo puedo ser responsable, es de mi propia realidad. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que todo esto es como muy nuevo para nosotros, lo que comentas, ¿no? El miedo es algo tangible, es algo palpable. La desesperación por querer tal vez hacer algo según nosotros, según yo, por el bienestar de las demás personas, el saber que los hospitales ya están llenos, que a veces no hay ventiladores y que pues es el miedo de enfermarnos, ¿no? Y de experimentar este dolor en el propio seno familiar. Pero pues precisamente es eso, ¿no? Tal vez como médico no me enseñaron cómo sacarme ese miedo y cómo vivir o tratar de activar mis modelos de aceptación de una forma más asertiva o positiva, ¿no? Claro, y este es un tema de supervivencia en un sentido, y qué bueno que sale. La experiencia que yo tengo es con mis familiares médicos, padre, hermano, hermana. Y a mí me parece, yo estudiaba psicología, ellos estudiaban medicina, y mientras a mí me iban sensibilizando frente a las emociones, a ellos parecía que los iban desensibilizando frente a las emociones. Y claro, es un mecanismo de supervivencia. Yo después lo pude comprender porque me peleaba mucho con ellos. ¿Cómo hablan de esto en la sobremesa? Pero era una forma en la que ellos podían afrontar las situaciones críticas que se viven todos los días en el hospital, o sí o sí. Ahora, claro que esto es un nuevo modelo para ustedes, porque es, ¿cómo le hago con esto que yo estoy sintiendo? ¿Cómo le hago con esto que me está pasando? Y este es un acto creativo, porque bien puedo decir, bueno, pues lo olvido, lo guardo, voy a hacer como que no pase, ¿sí? Pero esto lo que hace es aumentar los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, y en la medida que aumentan los niveles de estrés, el sistema parasimpático se activa todavía más y segrega, ustedes saben, ciertas sustancias que generan que nuestro sistema inmunológico vaya hacia abajo. Y entonces es un ciclo vicioso. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es lo que yo les propongo. Seguramente ustedes en alguna ocasión han llorado mucho. Tanto que después de llorar queda una sensación de descarga. Y paradójicamente hay una sensación de alivio y de mayor energía. Y les comparto esto porque cuando uno se deja expresar la emoción, cuando uno libera la emoción, entonces le da entrada a una nueva emoción. Si yo tengo la emoción aquí sostenida y agarrada,
y no la quiero o no la puedo soltar, ahí se va a quedar. Pero si lo que yo hago es soltar, trabajar, procesar, atravesar la emoción, entonces tengo la posibilidad de darle cabida a otro tipo de emociones. Y esto tiene que ver con el enfoque que les proponía. Si yo me quedo con las emociones de supervivencia, que desde luego me sirven sobre todo para vivir, no le doy permiso a las emociones de creatividad para comenzar a que mi cuerpo se active desde otro lugar y desde otra forma. Pero claro, es todo un paradigma a nivel emocional que, sobre todo, no sé si solo los médicos, esa es la experiencia que yo he tenido, ¿sí? Que sobre todo las personas nos empecemos a sensibilizar a las emociones y a toda la gama emocional. Y es todo un trabajo. ¿Por qué? ¿Cuántos años ustedes han pasado en la práctica médica y cuántos años ustedes, sobre todo, se van haciendo cada vez, en la medida que avanza el tiempo, un poco más, no sé si utilizar esta palabra, pero un poco más insensibles a la situación del otro, como mero acto de supervivencia? Porque imagínense que yo llorara con todos los pacientes que se me ponen enfrente, o que yo me enojara, o que yo tuviera miedo, pues de verdad que me volvería hasta cierto punto loco. No sabría cómo gestionar toda esta emoción. Pero si yo me doy permiso, si de más en más voy reconociendo, si voy desarrollando la inteligencia emocional, que aprovechando para decirles qué es la inteligencia emocional, es reconocer la emoción, y reconocer la emoción es ver cuál emoción es la que estoy sintiendo. Y aprovecho también para compartirles, ¿no? Yo tengo, fíjense, este paquetito es para los consultantes. Y este paquetito habla de emociones: amor, gozo, alegría, tranquilidad, protección, bienestar. Es decir, que también a nosotros nos toca, pues, comenzar, por un lado, que era lo que les decía de la inteligencia emocional, a saber cuál es la emoción que estoy sintiendo. Porque a veces ni siquiera sabemos cuál es la emoción que estoy sintiendo. El segundo paso sería revisar de dónde viene esta emoción, qué me está produciendo la emoción. Claro, el miedo me lo está produciendo el que no quiero contagiar a mis familiares cercanos, no quiero infectar a los familiares. Entonces, habría que trabajar con ese miedo. Y el tercer elemento de la inteligencia emocional es la regulación emocional, que regular la emoción no significa negar la emoción, reprimir la emoción. Regular la emoción significa expresar la emoción con la intensidad, con la persona y en el lugar adecuados. Es un poco es toda una formación en realidad. Para desarrollarnos, o desarrollar más bien la inteligencia emocional, tendríamos, por un lado, que reconocer la emoción, revisar de dónde viene la emoción y luego regular la emoción. Y regular es expresarla. El sistema cultural en el que vivimos, pues, no nos permite en muchos casos expresar la emoción. Y bueno, pues gracias a eso, nosotros los terapeutas o psicoterapeutas tenemos trabajo. En realidad, si viviéramos en un estado, en una cultura en donde de más en más nos permitieran mostrar la emoción, expresarla, vivirla, dignificarla, no tendríamos situaciones estresantes. ¿Por qué? Porque si tengo miedo, hago lo que se tiene que hacer frente al miedo. Porque si tengo enojo, gestiono de manera adecuada mi enojo. Si tengo mi tristeza, me doy un chancecito de vivir mi tristeza, pero eso no sucede en nuestro caso. Okay, espero que haya sido útil esta respuesta. Sí, sí, gracias. Ahora mira, por ejemplo, nosotros, bueno, al menos en mi caso, tengo pacientes que tienen algún tipo de situación neurológica especial, por ejemplo, trastorno del espectro autista, o niños que de por sí el convivir les cuesta trabajo, nos cuesta trabajo, pero estos niños de repente ahorita se afectan todavía más o se podrían afectar todavía más y al menos yo recibo llamadas de los papás de que ya están desesperados porque quieren seguir tal vez con la terapia o con la rutina y son niños que en muchas ocasiones tienen como... Pero ¿quiénes están desesperados?
¿Los padres o los niños? Los padres. Pues los dos, yo creo que los dos, Sí. yo creo que los dos. Y a veces yo no sé ni qué decirles, porque ni modo que les diga, pues sí les digo a veces, sálgase a dar una vueltecita ahí al parque o algo así, pero, híjole, es una situación estresante para toda la familia. Sí. Y ahí, pues yo sé que, como también aquí el doctor Cuevas nos hace una observación de que cada quien tiene como su historia de vida personal y Claro. que cada quien puede manejar las cosas de una o tal forma, ¿no? Pero a veces no sé si exista o si tú recomiendes algunas palabras de aliento o qué les podemos decir ahí a los papás. La verdad es como que están saliendo muchas cosas a flote que no estamos preparados para eso, ¿no? Sí, hace poco grabé un video en donde decía que se nos acababan los pretextos. Y se nos acaban los pretextos y decía esta frase, porque la situación de quédate en tu casa nos obliga a ver qué es lo que nos pasa. Porque sí, claro, si estamos tristes, pues generalmente nos íbamos al cine y nos olvidábamos de la tristeza. Si nos llegaba un estado de ansiedad, pues convocábamos una reunión a la casa y se nos pasaba. Pero ahora esta situación nos está obligando a todos, ¿ok? Nos está obligando a ponerle atención a aquello que nos está pasando. Y como no sabemos qué hacer con esto que nos está pasando, pues entonces entramos en una crisis. ¿Y qué es lo recomendable? Un poco lo digo porque lo que pasa cuando llega alguien a consulta y ustedes no son los más idóneos para tratar ese caso, lo que hacen es canalizarlo. Lo mismo en este caso es la propuesta. A ver, si yo no le sé a un tema emocional, incluso no sé ni qué hacer con mis propias emociones, pues finalmente lo canalizo, porque ese sería nuestro trabajo. Ahora, si yo no me siento con la capacidad para acompañar al otro, pero quiero acompañarlo, entonces lo que hago es tomar una supervisión. O sea, a ver, ¿qué podría hacer frente a este caso, frente a este otro caso? ¿Por qué? Porque tomo este gran mensaje del que dice el doctor. Cada quien va a afrontar sus emociones en función de su historia. Claro, no es lo mismo aquel que vive una situación de abuso, no es lo mismo aquel que vive una situación de humillación, no es lo mismo aquel que vive una situación de injusticia, porque el miedo lo van a vivir de manera completamente diferente. Pero para saber y reconocer cómo vivimos nuestros miedos, primero tenemos que ir hacia adentro. Por eso les hablaba en la última lámina del yo testigo, porque el yo testigo nos permitirá de más en más decir, claro, pues yo reacciono a esta situación porque cuando fui niño, porque en mi familia, porque con mis hermanos, porque en el vecindario, aprendí a reaccionar de esta manera. Entonces, es todo un reto y a mí me parece que esta situación desde el aspecto psicológico es una oportunidad para evolucionar en este terreno, porque es ver, por un lado, ¿qué hago con mis emociones y con todo esto que me está pasando? Y por otro, identificar si estoy en modo de supervivencia, moverme en modo creativo, porque en modo de supervivencia, ustedes mejor que yo saben que los sistemas empiezan a segregar sustancias bioquímicas, empiezan a segregar situaciones que afectan a nivel biológico. Entonces, bueno, el proceso entre lo biológico y lo psicológico, pues está completamente integrado. Entonces, bueno, espero que esa respuesta también haya sido útil, doctor. Sí, así es, yo creo que sí. Y aquí nos hace una observación otra compañera, la doctora Caro, que dice es reinventarnos, ¿no? Es tratar de reinventarnos con lo que tenemos. Sí, al final toda situación crítica nos obliga a vivir un acto de evolución. En realidad es eso, estamos evolucionando. Recuerden que la evolución tiene que ver con ser mejores, y lo pongo entre comillas, que la especie anterior. Y si esta situación no nos lleva hacia la evolución, vamos a ser de estas especies que, pues debido a que no evolucionamos, más bien vamos a morir. Entonces, claro, la propuesta es reinventarnos, es evolucionar con este grado de conciencia. ¿Estoy en modo supervivencia o estoy en modo creativo? Y a partir de ahí, pues ejecutar estas posibles soluciones para que no me alcance el modo supervivencia y entonces tenga que actuar de manera
pues impulsiva frente a tales situaciones. Este ejercicio que les propongo es muy bueno, háganlo en pareja, háganlo como en colectivo, de decir qué sería lo peor, qué sería lo más trágico, qué sería lo más catastrófico, y a partir de ahí, cuáles van a ser nuestras posibles soluciones. Y o sí, se los digo porque yo lo viví y yo empecé a sacar soluciones que no se me habían ocurrido antes. A ver, si pasa esto, si pasa lo otro, si sucede esto, ¿qué vamos a hacer? Y a partir de ahí se empezaron a generar, porque además se abre como una lluvia de ideas. ¿Qué harías tú? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son mis recursos? Y cómo a partir de ahí se van generando nuevas ideas que quizá no todas se pongan al servicio, que no todas se ejecuten, pero quizá la mayoría nos puede llevar a un terreno completamente diferente en el que estamos nosotros. Y bueno, pues me parece que con esto puedo ir cerrando. No sé si hay otro comentario, doctor. Si no, pues me parece que podríamos ir cerrando en este punto. Así es. Sí, gracias, Saúl. Y pues a nombre, ¿verdad?, de la mesa directiva, la doctora Aurora Mesa, la doctora Miriam Campos, de un servidor y de todos los integrantes y de los que escucharon la plática, te agradecemos mucho tu tiempo y pues sí, esperamos tu mensaje de cierre. Muchas gracias. No, pues un gusto también. La verdad es que cada que me invitan, sobre todo en el terreno médico, es un reto. Y es un reto porque creo que el paradigma, ¿no?, como médico, es formado a esto, como cuántos años, yo nada más pienso, cuántos años se pasaron estudiando medicina, ¿no? Y dejar de ser médico, recuerdo, y les comparto este caso, ¿no? Como en un restaurante en donde comía, iba un médico, y yo sabía que era médico porque llevaba su bata, ¿no? Entonces, claro, yo sin crítica y sin juicio decía, ¿cuántos años le costó a este hombre poder formarse y poder establecer este personaje, este arquetipo? Dejar de ser esto que yo soy implicaría dejar de ser lo que soy. Así es que, pues mi mensaje es, híjole, como uno de los autores que me gustan mucho, ¿no? Deja de ser tú en un sentido, reinvéntate un momentito, como decía la doctora, date chance a evolucionar, y si evolucionar implica dejar de ser tú, pues seguramente tu espectro de posibilidades se va a ampliar debido a esta situación. Y me parece que ese es mi mensaje de cierre, poder ampliar nuestro espectro y poder evolucionar o sí o sí. Gracias por poner atención, por estar presentes. Y espero esto les haya sido de utilidad. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.